Bienvenidos a Desafío. En el marco del Pacto por México se han planteado diversas reformas, todas ellas importantes sin duda, pero hay una que resulta fundamental y que, bueno, han pasado legislaturas, han también transcurrido distintas administraciones y no ocurre nada de fondo. El presidente Enrique Peña Nieto ha propuesto que ahora sí tengamos la oportunidad de contar con un marco fiscal más justo y desde luego más equitativo para la población en general. Y hoy para hablar del tema nos acompaña el senador priista Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad, y el senador perredista Armando Ríos Peter, secretario de la Comisión de Hacienda y Gobernación. Bienvenidos a ambos. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se puede aplazar, pero por qué ya no se debe aplazar una reforma hacendaria, Armando Ríos? Bueno, hacen falta recursos para financiar el desarrollo que necesita el país en materia de infraestructura, en materia de salud, en términos de educación, desde la media superior, obviamente la básica hasta la educación superior. Se requieren más recursos. Yo creo que la pregunta no es exclusivamente si se requieren más recursos, creo que eso difícilmente se debatiría, sino cómo estamos aplicando los que actualmente estamos utilizando, qué tanto podemos hacer con lo que hoy tenemos y a partir de ello ponernos varias premisas. Primero, revisar si podemos gastar con más eficiencia, revisar si lo que hoy estamos gastando es verdaderamente lo que deberíamos estar presupuestando. Pareciera ser que hay muchos gastos que no debieran estarse haciendo y también darle una mayor participación a la ciudadanía para que la rendición de cuentas que no existe en términos presupuestales se volviera pues uno de los pilares de una nueva visión de hacer hacienda pública. Senador Fayad, estamos de acuerdo en que es necesaria, pero bueno, los cómo pueden variar dependiendo de la posición del partido. Estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Y yo creo que todos, mira, para ponerlo en términos muy sencillos que la ciudadanía pueda entender, para que el país marche, pues se requiere una serie de servicios que la gente requiere, que requieren las ciudades, que requiere el país. Eso se tiene que pagar. Y entonces necesita alcanzarte los ingresos que tiene el Estado mexicano para solventar las grandes necesidades que tiene la gente, todas, desde el pago de maestros, ya hablaba Ríos Peter de la educación, el pago de médicos, los servicios de salud son muy importantes, los de seguridad, en fin, todo, para todo lo que requiere el país se requiere dinero. Y ese dinero, a todas luces, hoy ya no alcanza, ya no hay de dónde estirar la cobija como estamos en este momento. Entonces, el planteamiento es, hagamos una gran reforma, no lo que ha ocurrido en los últimos años. Todo mundo confunde la reforma hacendaria con una reforma fiscal y lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años es una reforma fiscal, misceláneas fiscales, revisión del tema de impuestos solamente, y hoy lo que planteamos es una gran reforma en materia hacendaria. Tenemos que ver primero el tema de los recursos, de dónde provienen, cómo provienen, si son suficientes, si no lo son, qué hay que hacer. El tema de impuestos sin duda tiene que entrar, pero no es el tema único, ¿no? Está el tema de las finanzas públicas, está el tema de la propia administración, está el tema de la propia estructura, son muchísimos temas, el tema de la seguridad social que va estrictamente ligado, y otros temas, ¿no? Podría pasarme aquí horas diciendo altero. La cosa es ver todos esos temas juntos y hacer un planteamiento de cómo hacer para que los ingresos lleguen, para que los recursos se tengan. Esto es ampliar la base de contribuyentes, revisar las bases gravables, revisar las tasas de los impuestos, en fin, muchas cosas. Primero para que existan los recursos y después cómo los distribuyes y cómo los gastas. No solamente es cobrar, sino es qué vas a cobrar, cómo vas a cobrar, a quién le vas a cobrar y después cómo lo vas a gastar. El senador Ríos Peter habla mucho de transparencia en cómo se gastan esos recursos. Bueno, sí, sin duda alguna, uno de los graves problemas que tenemos en este país es que si en efecto se requieren mayores servicios, más presupuesto para poder pagar seguridad, salud, los que hemos comentado. ¿Por qué es importante la transparencia? ¿Por qué es importante la fiscalización? ¿Por qué es importante que la gente sienta verdaderamente que cada peso que se paga en impuestos tiene un uso que a final del día termina siendo en su beneficio, en el beneficio de la sociedad, en el beneficio de sus pueblos, en el beneficio de sus barrios? Bueno, pues ¿para qué? Para que sienta que ese dinero le va a hacer en beneficio de ese ciudadano que está depositando el recurso público. Y ese es la gran, digamos, el gran reto que tenemos en este momento. No caer en la lógica tradicional solamente de pensar en tener más recursos para el gobierno, sino cómo se está gastando ahorita el dinero.
lo que hoy tiene, que no es poco el gobierno mexicano, el Estado mexicano, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos quitar programas que terminan yéndose a unas cuantas clientelas, que terminan beneficiando a los mismos de siempre? ¿Cómo podemos hacer que pague gente que no está pagando ahorita? Y no estamos hablando necesariamente de los que viven en la informalidad, sino también de grandes actores económicos, grandes consorcios que no pagan los suficientes impuestos que deberían. Necesitamos una reforma que sea completa, que sea integral y que sea integradora sobre todo. Bueno, de los informales y de los que también no De los pagan. privilegiados. Porque Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dijo que también en esta reforma se tendría que plantear que paguen más quienes tienen más, por un lado. Y por el lado de la transparencia, pues no solamente la gente piensa, hay casos en todos los gobiernos de todas las filiaciones donde pues ha habido problemas de transparencia, así que ¿qué nos puede decir al respecto, señor? No solo de transparencia, ha habido problemas de que se han robado la lana, claro, ese claro. es el tema. El tema de la transparencia es cómo cuidar que nadie caiga en tentaciones, que lo que es para la gente se invierta en la gente, que lo que es para servicios se invierta en los servicios y no alguien diga, a ver, para los servicios 8 y 2 para acá. Ese es el tema. Por eso hay que cuidar el esquema de rendición de cuentas y el esquema de transparencia. Pues estará contemplado, debería estar contemplado en la reforma. Necesariamente, no será completa una reforma hacendaria integral si no está totalmente contemplado el tema de transparencia, rendición de cuentas. Pero también déjame decirte algo adicional. Es bien importante que no recaiga todo el peso fiscal sobre unos cuantos en este país, ¿eh? Me parece injusto. Creo que la base de contribuyentes que debe de pagar somos todos los mexicanos, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestros ingresos. Pero tenemos que combatir un poco la informalidad. Digo, no es posible que se hayan buscado el clientelismo político en la informalidad y entonces una vez que se asumen ciertos cargos de responsabilidad, pues ya no le quieras entrar con tus clientes, ¿verdad? Porque si les dices que van a tener que pagar impuestos, pues a nadie le gusta, ¿no? Por eso se llaman impuestos, porque se imponen. Hay gente verdaderamente muy pobre. No podemos cargarle a la gente muy pobre cosas que no puede asumir como responsabilidad, aunque sea su responsabilidad como mexicano, porque todos debemos de contribuir. Tenemos que cuidar la parte social mucho, porque en este país todavía hay pobreza y pobreza extrema, a la cual tenemos que atender también desde la óptica de una reforma hacendaria integral. Si bien la reforma hacendaria integral plantea muchísimos elementos, como han estado comentando ustedes, es inevitable llegar a la discusión que se ha prestado a chantajes políticos, y lo pregunto incluso en el marco del pacto. ¿Qué va a pasar con el IVA, alimentos y medicinas? Que es una tendencia global, ocurre en el mundo, en América Latina. Bueno, a mí me gusta escuchar a Omar, porque él siendo miembro del PRI, pues pone el planteamiento social sobre la mesa. ¿Y cuál es la posición que nosotros hemos tenido sobre el IVA en alimentos y medicinas? Bueno, pues termina impactándole más a los que menos tienen. Y esto, digamos, hay quienes te quieren argumentar que es una lógica internacional, te han querido argumentar que los que tienen más pagan más IVA, pero no se ponen a pensar que la gente que menos tiene, los menores deciles, la gente que menos ingresos tiene, dedica mayor porcentaje, una mayor parte de cada peso que gana a comprar alimentos y medicinas, de tal manera que cuando tú los grabas, esos alimentos y medicinas, terminan pegándole más a aquel que teniendo menos dinero le tiene que dedicar ahora un porcentaje más a alimentos y medicinas. Hagamos primero un análisis del presupuesto. ¿Cómo estamos gastando? ¿Cómo podemos hacerlo con mayor eficiencia? ¿Cómo quitamos los huecos que hoy en el presupuesto terminan generando distorsiones? Primero, vayamos al enfoque claro que podemos acordar y a partir de eso veamos cuánto dinero nos falta para entonces poder cobrar, ahí sí, una carga fiscal que sea eficiente para todos los mexicanos, no solamente para unos pocos. Yo no estoy de acuerdo en gravar necesariamente medicinas y alimentos y no estoy de acuerdo en otros temas, pero voy a llegar a ese debate sin prejuicios. A ver, no voy a fijar una postura desde entrada que diga, no, a esto no le voy a entrar y a esto, y a esto, y a esto, y a esto. No, digo, a ver, vamos a debatir todo, lo que le convenga a México, lo que le sirva a la gente. Tenemos que ver lo primero, para mí lo primero es ver cuánto tenemos y cuánto podríamos tener
si las cosas estuvieran bien hechas. Y una vez que sepamos cuánto tenemos, entonces, ¿cuánto podemos gastar y en qué lo vamos a gastar? Hay puntos de coincidencia. Tú verás que Armando Ríos Peter y Omar Fayad tienen puntos de coincidencia. Hay que ver qué cosas quitamos, ¿no? Hay programas que nos parece que a lo largo de estos tiempos no han cubierto la expectativa de lo que los mexicanos esperaban de ellos o no nos han ayudado a batir indicadores terribles que hay que abatir en este país porque no han funcionado. Bueno, habrá que ver qué quitamos y habrá que ver qué fortalecemos. Sin embargo, es fundamental, veamos en qué concluye esto. Y bueno, lo que sí quiero dejar como claro es para la gente que es necesario, ya lo dijeron al principio, hay que regresar al principio porque tendrán que verse reflejados esos, todavía no hay nada, pero cuando haya más recursos en educación, en mayor acceso a la salud, en fin, en seguridad, en lo que la población estamos demandando los distintos gobiernos y de distintas filiaciones priistas, porque ojo, también parte ese dinero iría a los municipios, ¿cierto? Sí, Les agradezco mucho al senador priista Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad, y al senador perredista Armando Ríos Peter, secretario de la Comisión de Hacienda y Gobernación, por habernos acompañado en este desafío. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias.